Ustedes se escuchan bien entonces, tú estás escuchando bien, ¿no? Perfecto, en este momento Sí, perfecto. ok. Les voy a mostrar, a dar un adelanto antes de comenzar. Voy a tapar el título, pero les voy a dar un adelanto. Bueno, gracias, Eh, Emilio. Estamos confeccionando ya la tapa de, Ah, qué del bueno. libro, la tapa, basta, ya está. Estamos confeccionando, pero no les mostré el título del libro que va a salir en español en los próximos 2 o 3 meses. Y efectivamente, como tú dijiste, y tengo un sombrero que pobrecito, en aquel entonces en África lo había agarrado la lluvia. Yo estaba ya en Somalia, nosotros estábamos llegando a Somalia, estábamos en la guerra de Somalia. Y yo les Sí, contaba, claro, eso fue algo terrible y ustedes lo pueden comprobar, todavía la guerra en Somalia todavía está, ¿no? En ese momento el presidente era Siad Barre y entonces, bueno, partimos en este barco. Yo les hablé que había un barco, era el último barco que había en puerto. Y entonces las autoridades de Somalia, te quiero aclarar algo antes que siga adelante. Vamos a hacer los dos programas que tú dices, porque yo lo que iba a hacer hoy era en una hora, en una hora los iba a hacer dar casi toda la vuelta al mundo y otra más. O sea, los iba a llevar a través de 5 años y 100 países en una hora. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo un poco mejor porque si no tienen que llevarlos corriendo, la verdad. Vamos a hacer esos programas que tú dices para que la gente pueda ir un poquito más y conociendo un poquito más el mundo, sobre todo cómo era el mundo ese. Estamos ahora en 1989, finales de 1989, Somalia, y ahí, ¡pum!, explota la guerra de Somalia. La guerra, ¿por qué comienza la guerra en Somalia? ¿Cuál era? Había un grupo guerrillero en el norte de Somalia, en frontera con Djibouti, ya vamos a hablar de eso. Este grupo guerrillero estaba tratando de tomar el gobierno central en Mogadiscio, los famosos lores de la guerra, que ustedes lo vieron en la película La caída del halcón negro, cuando los americanos mandan los helicópteros y tratan de arrestar, tratan de raptar a ese líder que sómalo, que era un lord de la guerra, los que manejan las armas, manejan el dinero, manejan revoluciones, manejan la guerrilla. Bueno, en el norte estaban esto y el presidente en Mogadillo los tenía más o menos controlados, pero resulta que en una salida de una iglesia, porque si bien Somalia es un país musulmán, también hay cristianos, y en la salida de una iglesia sale el cura italiano, sale de la iglesia de dar misa, y entonces le pegan 5 tiros ahí en la puerta de la iglesia, y eso termina de desatar, da la gota que rebalsa el vaso, para que la guerrilla del norte ya se lance, bajen, se lancen contra Mogadillo, y ahí explota la guerra, y es cuando yo termino envuelto en este bombardeo y tanques, y bueno, fue terrible, la gente muriendo en las calles. Entonces, después de varios días de guerra, claro, los americanos, yo les conté que ofrecían llevarnos sacarnos del país, pero yo no acepté, porque tenía que abandonar la moto, y la verdad no estaba dispuesto a abandonar la moto. Entonces, alguien me dice, fíjate en el puerto, y a ver si hay barcos. Cuando voy al puerto de Mogadiscio, que estaba todo militarizado ya, no había barcos, había un solo barco, uno solo, un barco que se llama Gowain, Gob Wayne. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una historia que ustedes pueden poner en internet, les va a salir Gowen Emilio Scotto, pero le van a poner, si ustedes ponen en internet, mueren 2.500 personas de hambre en el Gowen, van a ver que hay una historia terrible, que sucede 2 años después que yo navego ese barco. Ahí voy, entro al puerto y logro convencer al capitán. El capitán me dice, bueno, si convence a los dueños, que era Yuba Enterprises, me acuerdo, los convenzo, bueno, y al final decía, este barco iba a llevar arroz y aceite al norte de Somalia a los soldados que el presidente creía que tenían el norte, siéndole fieles. Así que bueno, partimos entre bombas y morteros con este barco, y cuando partimos hacia el norte, el capitán me dice, tenemos que tener cuidado de los piratas, que en aquel entonces los piratas no es como hoy en día, en aquel entonces los piratas subían al barco, mataban a todos, y los barcos los mandaban contra las playas de Somalia, los encallaban en las playas y los desarmaban y vendían el cobre, los cables,
las partes del barco. Y trabajaban como perros al sol. Entonces, con los años descubrieron que era mejor raptar el barco y pedir rescate. Eso es ahora. Pero antes no, antes los mataban a todos. Así teníamos que con el barco ir muy abiertos, pero no podíamos ir tan abiertos porque había otro problema. Todavía era, piensen ustedes, la época de la Unión Soviética. Todavía estábamos, o sea, el mundo estaba dividido en dos. Y cuando navegábamos hacia el norte, entre Somalia y el Golfo Pérsico, estaba una isla que se llama Socotra. Las islas de Socotra eran soviéticas. Y para los soviéticos, cualquier nave que navegara cerca significaba espía, intenciones de fotografía. Así que teníamos que esquivar la isla de Socotra, pero también esquivar a los piratas y no alejarnos hacia la India, porque nosotros íbamos hacia... Así que era muy complejo. Efectivamente, en un momento dado gritan que vienen botes, vemos los piratas, o pensamos que eran piratas, obviamente, porque se venían en tanta velocidad, y empezamos a alejarnos, y logramos alejarnos lo suficiente. Gracias a Dios estábamos lejos, pero tuvimos que acercarnos a la isla de Socotra. Bueno, no importa. ¿Qué sucede ahí? Ahí sucede algo peor que los piratas y algo peor que la isla de Socotra, que los soviéticos. Ahí sucede lo peor de mi viaje. O sea, si bien todos esos 10 años sucedieron muchísimas cosas, estuve enfermo, preso, bueno, muchas cosas, tormentas, tornados, pero ahí, en ese barco, en el Gawain, fue cuando yo experimenté el miedo, yo lo llamo el miedo cero. ¿Vieron cuando las torres gemelas cayeron, no? Entonces el punto cero. También ahora con el coronavirus, bueno, ¿dónde fue el primer caso, no? Que se llama cero, ¿dónde comenzó la primera persona? Bueno, y los grados de temperatura también, menos 263 es el cero, donde todo ya se congela y se rompe, ¿no? Menos 263 es el cero. Bueno, yo ahí sentí el miedo 263, menos 263, es el cero. En ese barco nos toma un tifón. Tifón es lo mismo que huracán, solo que en Asia se llama tifón. Tifón, ciclón y huracán es lo mismo, pero en distintas regiones del mundo tiene distintos nombres. Y ahí nos coge un ciclón en el mar en el Mar Rojo y casi nos hunde el barco. Las olas nos pegaban de costado, perdemos los 4 contenedores que llevábamos, rompe y yo era el único pasajero. Todo esto éramos 15 tripulantes y yo era el único pasajero. Me había hecho muy amigo del capitán, así que estaba en la cabina todo el tiempo, y ahí fue donde descubrí que nos íbamos al fondo del mar. No quiero alargar esta historia porque quiero que la vean en el libro. Llegamos al puerto de Socotra, al puerto de Berbera, en el norte de Somalia, y no había ningún soldado. O sea, el puerto estaba enorme, enorme, un puerto hecho por los americanos. Pero justo que había una pequeña base, chiquita, americana, donde había 15 americanos, marines, todos oficiales, con un helicóptero, con contenedores, pero cada contenedor aire acondicionado. Miren, les voy a contar, ustedes no lo van a creer, en el medio del desierto, en un puerto abandonado, rodeados de la guerrilla más aguerrida que se puedan imaginar, listos para matar a 15 soldados americanos, sin barcos en el puerto, solo el Gawain. Nosotros que habíamos llevado arroz y aceite para unos soldados que ya no existían. Bueno, en este mundo desolado, terminado, exterminado, alejado de todo, los 15 americanos tenían, dentro de su campamento, tenían Kentucky Fried Chicken, McDonald's, sí, un restaurante McDonald's, no, tenían la máquina donde producían McDonald's, hot dog, ketchup, el jugo de V8 de tomate, piscina, donde se tiraba aire acondicionado, en el medio del desierto, en un pequeño, bueno, ahí estaban los americanos, haciendo espionaje, obviamente, listos para huir, porque ya sabían que se terminaba todo y que tenían que abandonar y huir. Nosotros ahí estuvimos 15 días, porque íbamos a descargar este arroz suelto y este aceite. Bueno, venía la guerrilla, no nos mataron, porque decidieron que no nos mataron. Pero la guerrilla venía, subían al barco como plagas, el barco nos hacían abrir las compuertas, entraban y comían el arroz crudo y tomaban de los bidones de aceite, tomaban del hambre. Los huesos se le veían, no tenían alimento. Así que tragaban arroz y con los bidones de aceite pasaban el arroz por el cuerpo. Logramos irnos, este huracán
casi nos hunde el barco y nos había dejado el barco en malas condiciones. Escorado, con muchos problemas de agua, con 2 heridos, uno había perdido la mandíbula. Bueno, llegamos, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahora no podemos volver a Mogadiscio, está la guerra. No podemos acá quedarnos porque acá esto se termina. ¿Y a dónde vamos? Y el barco bandera somalí. Para el norte era Djibouti. Yo tenía que ir a Djibouti, pero no podía ir, yo iba a ir por la playa, 200 kilómetros, pero no podía porque había minas. En las playas estaban todas minadas. Me tuve que quedar en el barco, y entonces el capitán dijo, vamos al Golfo Pérsico, vamos a ir a Dubái. El problema es que era el Golfo Pérsico, en aquel entonces era prohibido. No es como ahora Maradona, Chipolitaki, Fórmula 1, Red Bull, no. En aquel entonces el mundo más prohibido del mundo era el Golfo Pérsico. Nadie podía ir a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no se podía. Qatar era el país más cerrado que se puedan imaginar. Arabia Saudita. No. Extranjeros, infieles, no. Y menos en una moto. Olvídense. Pues nosotros no podíamos, el capitán dice nos vamos. Y ahí llegamos navegando, todavía escorados, con muchísimos problemas. Llegamos frente al puerto de Dubái, hoy tan famoso, Dubái. Comenzaban los edificios en Dubái, comenzaban los edificios. Ahí empezamos a tocar la bocina, bu, bu, porque no teníamos radio, estaba roto el radar, la radio, todo. Y ahí vienen las autoridades, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando ven el barco y las condiciones en que estábamos, los árabes nos hacen entrar a puerto y nos socorren, porque veían que estábamos listos para hundirnos. Ahí entro yo a los Emiratos Árabes Unidos, un mundo prohibido y con moto. Y yo tengo la ventaja ahí de que venía con el visado. ¿Por qué yo tenía un visado para entrar y recorrer el mundo árabe tan prohibido? Porque en la guerra en Somalia, justo antes de la guerra, me había aceptado, voy a decir, no me había hecho, había aceptado también la religión musulmana. ¿Cómo? Bueno, resulta que yo sabía que no iba a poder entrar al mundo árabe. Sabía que el mundo árabe era prohibido. Imposible. Todos los periodistas lo decían, los diplomáticos, la embajada argentina, la embajada... No puede. Prohibido. No puede nadie. Ni ellos, nadie. Prohibido. Entonces yo encuentro un imán, un hombre santo, y hablando le digo que quiero ir, y le digo que la verdad que su religión me interesa mucho, me había interesado, yo había recorrido toda África, interiorizándome por el Islam, y el hombre este grande, ¿no? Dice, qué interesante su vida, me dice. ¿Y usted cree en el Islam? Le digo, mire, yo creo en Dios. Creo en Dios. O sea, Dios debe existir, ¿no? ¿Por qué no? No tengo por qué no creer. Creo que todas las cosas son posibles. Y me gustaría aceptarlos también a ustedes si es que no tengo que renunciar a nada que yo crea. Entonces dije, déjeme, habló con el ministerio, por eso país hay ministerio de la religión, hay un ministro de la religión, y aceptaron que yo me cambiara el nombre, si me cambiaba el nombre, y hacía el juramento, que fuera también musulmán, y no tenía que renunciar a nada, y yo les había dicho, miren que yo soy judío, y miren que soy católico, y miren que voy a ser budista. Si ustedes me aceptan, soy también musulmán, con respeto. Lo vamos a aceptar, me dice, preferimos tener un hermano que no tener. Me cambio el nombre a Khalid Sagal Yunali, hago el juramento que Dios hay uno solo y Mohammed es el profeta, y me dan un documento, un pasaporte, donde, claro, mi pasaporte nuevo era Khalid Sagal Yunali, el hombre que viaja en la primera luz del día y la última luz de la noche en el paraíso. Y entonces me dan este documento, y cuando llego a los Emiratos Árabes Unidos, porque ahí cuando me ven dicen, no puedo, musulmán, assalam alaikum, alaikum assalam, que la paz sea contigo, y también que sea contigo, era un musulmán, ¿cómo no me iban a dejar entrar? Y ahí me dan el permiso para con la moto recorrer todos los países prohibidos, los 7 Emiratos, Fujairah, Ras Al Khaimah, Dubái, Abu Dhabi, y ahí también cruzar a Qatar, Bahrein y Kuwait. Claro, cuando llego a Kuwait, el problema era que los kuwaitíes estaban pensando que el mundo era todo color de rosa. ¿Y qué pasaba? Ya estaba Hussein en Irak pensando en... Pero hasta ese momento, ni los kuwaitíes ni yo sabíamos qué pasaba en Irak en Hussein. Así que
En Kuwait me encuentro con un grupo muy chiquito de 15 argentinos, así que me hacen un asado, me presentan, no ellos, pero los árabes me presentan a un emir que me da un departamentito para vivir, esos días que yo estaba ahí con la moto, y ahí, bueno, sigo después a Arabia Saudita, y ahí me voy a Yemen. En aquel entonces, Yemen. Había dos, Yemen del Sur y Yemen del Norte, el comunista y el no comunista. En ese momento que yo recorro Yemen, que fue como retroceder 1000 años en el mundo, es cuando los dos Yemen habían decidido unirse y hacer uno solo. Entonces yo voy a la frontera y me hacen esperar, porque todas las autoridades, incluso autoridades del mundo, iban a venir a abrir las dos fronteras y unirlas en un solo país. Y yo soy el primer extranjero en cruzar con la princesa negra con la moto a Yemen del Sur y se hacen un solo Yemen. Ustedes lo conocen, antes era Yemen del Norte y Yemen del Sur. Y ahí, de Yemen, termino mi viaje por el Golfo Pérsico. ¿Y ahora para dónde voy? Porque el Golfo Pérsico es como una especie de isla gigante. Y ahora, bueno, a mí me faltaba todavía volver a África porque tenía 3 países más por recorrer. Entonces vuelvo a África y ahí me voy a Djibouti. Djibouti es un país pequeño donde está la Legión Extranjera Francesa. ¿Cuál es la Legión Extranjera o los legionarios? Que los legionarios tienen la base en Marsella, en Francia, Marsella. Y la parte que ustedes vieron de las películas, estaba en el desierto, en el Sahara, en Algeria. Pero cuando fue la liberación de Algeria, que Algeria se independizó, la Legión Extranjera tuvo que irse. ¿Y se fueron a dónde? A este país, Djibouti. Djibouti en realidad se llamaba Somalia Francesa. Somalia Francesa. Luego se transformó en un país independiente, Djibouti, y ahí están las legiones extranjeras. Y resulta que me reciben, me hacen manejar un tanque de la Legión Extranjera, porque veían en las revistas de Francia mi historia. Y cuando llego no lo podían creer. Entonces también me hacen subir a un Mirage, que son esas fotos que por ahí vieron en algunas revistas, que estoy subido en un Mirage francés, un vikingo del Mer Rouge, el vikingo del Mer Rouge. Y estoy en un Mirage, entonces me hacen cazar en un simulador a un enemigo y me hacen piloto honorario de la Legión Extranjera, me regalan el gorro, y acá lo tengo todavía, el de la Legión Extranjera, me hago piloto honorario del Mirage francés F1, vikingos del Mar Rojo, el 13º D'Artagnan, porque ellos son D'Artagnanes, 12, en el escuadrón 430 Vexin, y yo soy el piloto mascota, el D'Artagnan número 13. Todos estos títulos que yo les cuento, nunca los conté. La verdad que esto que nunca lo conté a nadie. En ningún programa de televisión yo conté. Era porque la gente seguía en las revistas lo que yo iba escribiendo. Y como ya dije, no escribía de motos o de aceite o de cuántas ruedas, escribía de eso, de la guerra de Somalia, de los árabes, del petróleo, de los contratos, de la CIA, de los americanos. O sea, entonces la Legión Extranjera que me leían me hacen el 13º D'Artagnan. Cruzo Djibouti y ahora me encontraba otro problema. Sí, pero de acá no puedes seguir. ¿Cómo? No, tienes que volver para atrás, para Kenia. No. Si yo voy para Etiopía, Sudán y Egipto, y ahí llevo el Mediterráneo y termino. No. Etiopía no se puede. ¿Cómo que no se puede? No, Etiopía es un país cerrado, comunista, marxista, leninista, pero a Etiopía no se puede nadie, ni la Cruz Roja. La Cruz Roja va con los camiones hasta el borde, entrega la comida, la mete a otros camiones y nadie puede entrar a Etiopía. Bueno, yo voy a intentarlo. Así que por el desierto me voy para Etiopía y vaya a saber por qué el mundo estaba, como yo les dije, porque el mundo estaba cambiando, el mundo estaba muriendo el siglo XX, eran los últimos estertores, eran las últimas respiraciones del siglo XX, el siglo XX estaba muerto ya, los países no daban más de guerras, ya el comunismo se caía a pedazos. En Etiopía el presidente, que se llamaba Haile Mariam, un sargento, es el que había matado al rey de reyes, el Negus, Haile Selassie. Haile Selassie, considerado verdadero rey, más rey que todos los reyes que ustedes conocen, porque Haile Selassie era descendiente directo de Salomón, de la relación entre Salomón y la reina Bilquis, de Saba, del imperio de Saba,
nace la familia de los Meneliques. Y de esa familia de los Meneliques nace en distintas generaciones Haile Selassie, que se convierte en emperador, rey, en rey de reyes. Por eso se le dice el Negus a Haile Selassie, porque era un descendiente directo de la unión de Salomón con Bilquis. Pero a Haile Selassie lo arresta un sargento, Haile Mariam, y después en el año 72 le pone colchones encima y lo matan al rey de reyes. Y se corona emperador, mejor dicho, manda el país al comunismo. Etiopía se hace de la Unión Soviética, un país tremendamente comunista. Esos países siempre terminaban siendo más comunistas que Moscú. Al final era peor. Y manda ese país a la pobreza total. Yo llego al borde y me dejan entrar. Las autoridades deciden. No había nadie, por supuesto, porque toda parte era el desierto, ¿no? Deciden que puedo entrar. Y ahí entro a Etiopía y voy a Addis Abeba, una ciudad enorme, prohibidísima, donde te recibía el cartel de Lenin, Marx y Handel, y llego a Addis Abeba, donde voy a la embajada argentina. La embajada argentina estaba cerrando porque se iba de Etiopía. El embajador dice, ya nos vamos, nosotros vamos a cerrar Etiopía. Y cruzo finalmente toda Etiopía. Y ahí entonces entro a Sudán, un país, bueno, ustedes lo saben, Sudán sigue. Sudán, qué nombre hermoso, ¿no? Sudán. La capital, Khartoum o Jartum. Ustedes recordarán Lawrence de Arabia, cuando él viene de Jordania, ¿no? De Petra, y entra a Jartum, ¿no? Khartoum. Cuando llego a Sudán y entro, voy por el desierto, llego a la capital, a Jartum, y justo está viniendo un avión, había bajado un avión con Yasser Arafat. Yasser Arafat estaba saliendo a la calle, estaban todos los autos parados, yo con la moto a distancia paro, atrás mío había otros autos, y lo veo a Yasser Arafat a 100 metros, con su famoso bufanda de cuadritos, y lo veo, y entonces vienen los soldados, me piden los documentos y me quitan la moto. Me la confiscan. Ese día era el 31 de diciembre de 1989 a la mañana. Me quitan la moto, me quitan las cosas, y un señor que estaba en un auto de atrás viene caminando detrás y me dice, ¿tú eres de Argentina? Sí. Ah, mucho gusto, soy el cónsul de España. Oh, encantado. ¿Te quitaron todo? Sí, me quitaron hasta la ropa, me dejaron. Bueno, vente conmigo. ¿Y el pasaporte? Me lo quitaron. Bueno, es así. Vente en mi auto, vamos a la embajada, después nos arreglamos. No, pero mi auto, mi pasaporte, olvídate. Y ni se te ocurra protestar porque te van a matar. Así que nos vamos a la embajada de España, y ahí duermo yo, paso solito, porque no me podían llevar, había toque de queda, no se podía salir. Solito, en el altillo de la Embajada de España paso el 31 de diciembre de 1989 a 1990. Y paso mis fiestas solito, sabiendo que si salía a la calle me iban a matar. Cruzo después Sudán, salgo de Sudán y entonces entro a Egipto. Para entrar a Egipto era un problema, porque Egipto y Sudán estaban en guerra además, así que había que cruzar un río. No había barcos, había una balsa para cruzar a Abu Simbel, donde está Ramsés. Ustedes recuerdan que, les voy a mostrar, Egipto fue también invadido por Napoleón, que se llevó Napoleón, que se llevó los obeliscos de Egipto, ¿no? Napoleón cuando vio Egipto, como yo, que se quedó impresionado, Napoleón se robó varios monumentos egipcios que están en este momento en Francia y que Egipto reclama. La cuestión es que ahí recorro Abu Simbel y era la única persona con la moto, era el único sacándole fotos a Ramsés y a Nefertiti, porque justamente el problema de la guerra era que el turismo no podía llegar tan abajo en el Nilo. El turismo tenía que comenzar un poco más arriba. Bueno, con la moto llego a la represa de Asuán, ahí recorro todo el Nilo, llego al Cairo, extraordinario en el Cairo, bueno, conozco, le mando saludos, si ve el programa, a Silvia Pérez, ¿se acuerdan de Olmedo? Silvita Pérez, que me dijo de venirse conmigo en la moto, pero
fuimos a una vuelta, pero le dije que, bueno, que no, que yo viajaba solo, y ahí seguí viaje, una dama, Silvita Pérez, si está viendo, saludos, tengo tus fotos sentada en la Princesa Negra, y ahí sigo y llego finalmente a Alejandría, y llegué al Mediterráneo, di toda la vuelta a África, imagínense, 55 países. Regreso a Libia, donde ya no necesitaba visas, regreso al mundo de Gaddafi, y ahí vuelvo en un ferry a Europa, 2 años y un día, 55 países de África, 2 años y un día después cruzo Europa. La moto estaba destruida, la Princesa Negra pobre estaba en pedazos, pero bueno, ahí es cuando Honda dice esta moto no da más, hay que cambiarle el motor, yo no quería cambiar el motor, le cambian las piezas, la moto no anda bien, revienta, y al final le cambian el motor a los 425.000 kilómetros o 35.000 kilómetros, finalmente no queda más remedio de ponerle otro motor, que era un motor, un número más del que el motor mío que yo tenía. Así que parto ahí y me voy para Asia. Y tenía que apurarme porque tenía que cruzar el Karakoram, las montañas del Karakorum, tenía que cruzar de Turquía, subir el monte Ararat, donde Noé depositó el arca. Cruzo Turquía y ahí tengo que bajar a Irán. Pero Irán acababa de morir el Ayatollah Khomeini, aquel loco, ¿se acuerdan? Y entonces no me dejaban entrar, aunque después de un mes de rogar en Ankara, en la capital de Turquía, de rogar, me habían dado la visa. Cuando llego a la frontera, a 10 kilómetros del monte Ararat, la frontera de Irán con Turquía, no, que no, que no. Me quedo en la frontera durmiendo varios días y al final me dejan entrar a Irán. Y bajo al desierto, escapando del invierno iraní, y cruzo un país hermoso, fantástico, Irán, donde hacen las mejores alfombras del mundo y donde está el mejor... Hay 3 cosas en Irán fantásticas: el pistacho, el mejor del mundo; el caviar, el mejor del mundo; el segundo es el ruso, pero el primero es el iraní; y las mejores alfombras del mundo que se cosen en un lugar que se llama Isfahan. Ahí cruzo Irán, el desierto de Baluchistán, llego a la India, después de varias vicisitudes, porque tampoco me querían dejar a la India porque no tenía carnet de pasaje, entro a India, el país de países, un continente, 1.000 millones de habitantes, la India de Gandhi. Ahí eso que ustedes están viendo ahora, que finalmente coincidimos, es para mí es la maravilla del mundo más extraordinario, más que todo, que todo. Para mí no hay nada más increíble, emocionante, que te haga llorar tanto, que puedas estar todo el día sentado mirándolo, que el Taj Mahal. El Taj Mahal, el monumento al amor, justamente construido por la muerte de la princesa Mumtaz Mahal, es la maravilla de maravillas. Y ahí en el Taj Mahal es donde me doy cuenta que estoy buscando adelante algo que he dejado atrás. Estoy también, además de vivir las aventuras y las guerras y todo, pero también estoy buscando el amor, también estoy buscando la geisha, la mujer perfecta, la geisha japonesa, pero me doy cuenta que lo había dejado atrás. El amor lo había dejado muchísimos años cuando a una novia en Argentina le dije: me voy, haz tu vida, cásate, ten tus hijos, me voy para siempre. Ella me dijo: te espero. Mónica. Y cuando estaba en la India, viajó y ahí nos casamos. Ahí en el Taj Mahal me caso con Mónica, que es mi esposa, que ahora está detrás de cámara y que nunca quiere salir, pero que muchos la conocen. Me caso con Mónica. Me caso con Mónica, pero no podíamos seguir juntos. Yo iba a muchos países muy complejos y de ahí me iba a cruzar el río Mekong, por ejemplo, al lado. Así que Mónica viaja conmigo por la India, vamos al Tíbet, retrocedemos 1.000 años en la historia. El Tíbet de aquellos tiempos, el Tíbet de Lhasa, el Tíbet donde en los Himalayas, donde el Yeti, el Shangri-La, la vida eterna, el del Dalai Lama, Tenzin Gyatso, refugiado ya en la India, porque había huido por la invasión china. Pero el Tíbet, realmente, nosotros llegamos al Tíbet y la película 7 años en Tíbet con Brad Pitt era exacto, nada, faltaba Brad Pitt, porque realmente, les aseguro, hemos ido al Tíbet ahora, he llevado grupos al Tíbet, y el Tíbet obviamente ya no es eso, hoteles de 5 estrellas, de hecho, el hotel más impresionante de 5 estrellas que jamás en mi vida yo vi, está hoy en día en Lhasa. Hoy en día es otro mundo,
completamente diferente. Pero en aquella época solo faltaba Brad Pitt. Ese Tíbet donde Dios caminaba sobre las nubes, en los Himalayas, el Everest, 8.848 metros, el Manaslu, el Nanga Parbat, el K2, el Kanchenjunga, los 14 8000, las 14 montañas más altas del mundo en los montes Himalayas, el Annapurna, el Kanchenjunga, el Chokhushu, todas esas montañas a la vista mía, con la moto, con la princesa negra, andando en los caminos del Everest, de los Himalayas, 1991. Ahí Mónica se va y yo sigo viaje ya y me voy para otro país prohibido, Indonesia. No puede entrar ningún extranjero, sí puede entrar, no con vehículo, ningún extranjero. Usted puede entrar, la moto no, ni moto, ni en auto, ni en bicicleta, no. Bueno, ahí yo hago una maniobra, me ato a una silla en la isla de Sumatra, frente a un regimiento militar donde estaba el jefe, el sobrino de Suparno, famoso. Imagínense qué época estamos hablando, ¿no? Suparno, Suharto, los grandes militares de aquella época. Me ato a una silla y les digo que no me voy a separar de ahí y que me voy a morir ahí, porque yo tengo un visado otorgado por un embajador de ellos, donde dice en el visado que tengo una moto, y ustedes están en el año que dice Visit Indonesia 1991. Resulta que yo visito Indonesia, tengo el visado, tengo el permiso, me dieron ustedes, y ustedes no me dejan entrar. Yo no hice nada malo. Bueno, conclusión, según dicen, por orden del presidente, en Yakarta vino la orden de dejarme entrar, y recorro ahí Sumatra, Java, Kalimantan, la isla de las especias, Bali, Timor, Kotor, y ahí recorro todas estas islas de este país fascinante, impresionante, donde cuando todos me dicen, y después de 280 países, ¿dónde te irías a vivir? Yo siempre digo, me iría a vivir a Indonesia, a la isla de Bali o a la isla de Sumatra. Ahí recorro todo esto, Tailandia, cruzo el río Mekong y voy a la República Popular de Laos, otro país comunista, pero que el Pathet Lao, el Partido Comunista, estaba tratando, volvemos a lo mismo que les dije, estaban todos tratando, entonces yo era una especie de prueba, un extranjero, bueno, después de tantos años, dejémoslo entrar. Y ahí la revista Life, algunos deben conocer la revista Life, un fotógrafo que estaba por ahí, es cuando me saco una foto, porque, claro, cuando me preguntan, ¿cómo fue que saliste de la revista Life? Yo nunca supe, muchos años después encontré que un fotógrafo había robado una foto, yo cruzando el río Mekong, y había salido en la revista Life en Estados Unidos. La revista Life lamentablemente desapareció, pero fue la revista número 1 del mundo. Cruzo, ¿y por qué me dejan entrar? Porque había una razón. ¿Por qué me dejan cruzar el Mekong, el río del Apocalipsis, de la guerra de Vietnam, Camboya, de los Khmer Rouge? ¿Por qué me dejan cruzar el Mekong? ¿Por qué el Pathet Lao me deja entrar a un país cerrado? Nadie podía cruzar el Mekong, de Tailandia a Laos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en ese momento había dos bebidas colas en el mundo que estaban tratando de imponerse en Asia, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Sí, sí, sí. Y ustedes dirán, pero este Emilio nos cuenta cada cosa. Ustedes dirán, pero este Emilio, no lo puede, ¿qué tiene que ver Coca-Cola y Pepsi-Cola con la vuelta al mundo? Es que no había. En India no había bebidas extranjeras, ni restaurantes extranjeros, porque cuando Gandhi hizo la independencia, echaron a todos los extranjeros. Si tú ibas a la India, o comías comida india y con la mano, o nada. No había bebidas cola. Tampoco las había en Laos, país comunista, ¿no? Pero, como estaban en el cambio, el Pathet Lao había decidido tener una bebida cola. Coca-Cola había dicho, no le vamos a dar la fórmula. A la India, no. Y a Laos, no. Nosotros no le vamos a dar la fórmula mágica y escondida. Entonces dijeron, acá no van a estar. Pepsi vino y dijo, nosotros le damos la fórmula. Entonces, la primera bebida cola que hubo, aparte esto está en internet, ¿no? Yo no estoy inventando nada. La primera bebida cola que hubo en la India, Pepsi, en 4 provincias, nada más. Solo se permitía la venta de Pepsi en 4 provincias. Y la primera bebida cola en un país comunista, Pepsi, en Laos. Y el Pathet Lao era dueño de la distribuidora de Pepsi Cola. Como yo justo en Singapur
había conseguido mi patrocinio con Pepsi, y fue donde en Singapur a la moto le ponen las calcomanías de Pepsi Cola. Entonces, siendo un hombre Pepsi, el Pathet Lao comunista decide dejarme entrar y cruzo, primer persona después de la guerra de Vietnam, en cruzar el río Mekong. Fíjense ustedes qué circunstancias raras se iban dando en el mundo. Yo les cuento esto porque ustedes así pueden comparar el mundo de hoy al mundo de antes, esas cosas que uno dice, pero eso sucedía, claro, claro, era otro planeta, era otro mundo el que vivimos. Bueno, ahí entonces termino mi viaje por Tailandia, por Laos, Indonesia, y ya me voy a Australia. Me voy a Australia y recorro todo el desierto Simpson, el que atraviesa, donde van esos camiones que se llaman road trains, trenes de ruta, esos camiones largos, ¿no? Cruzo todo el desierto de Australia, 3.500 kilómetros de desierto, los dingos, los perros, los canguros atropellados por los camiones, y ahí me atropella un avestruz gigante, casi me parte en el medio, me deja el pico en la batería, y ahí casi me termina mi viaje. Por fortuna me salvé, seguí a Sydney, y ahí decido irme a otro lugar muy desconocido en el mundo, que era Papúa Nueva Guinea. Los papuanos, con todas esas pinturas, con todas esas cosas atravesadas en la cara, me voy a Papúa Nueva Guinea, donde los papuanos, ahí en Papúa Nueva Guinea es donde están los muertos que sacan de la tierra, los sacan, eso es un papuano, ahí tienen una foto, sacan a los muertos de la tierra cada 10 años, o sea, el muerto está enterrado, en tierra, cada 10 años lo sacan, le limpian la tierrita, es una tierra muy especial, se conservan muchísimo, ese no es un muerto, ¿no? Pero debe haber una foto por ahí de un muerto. Y los llevan con los demás, y los sientan en la mesa, y le ponen la comida y el agua, y le hablan. Y entonces yo le hablaba, y cuéntale, como, bueno, más o menos en los idiomas que me entendían. Y yo le contaba, sí, estoy dando la vuelta al mundo, señor, al muerto, ¿no? Y la familia decía, ¿no? Que bien que comió, ¿no? Como la comida estaba ahí, ¿no? Pero son las costumbres, ¿no? O sea, y tomó todo el... En la calle había otros que habían sacado un muerto. Y se encontraban dos amigos, dos muertos amigos, papá, vamos a suponer, ¿no? O sea, yo imagínense que todo trataba con las lenguas de poder interpretar. Papá, mirá, Roberto, ¿te acordás de Roberto? ¿No? Y trae a los dos muertos llevados por la familia, ¿no? Por los hijos. Cuando esos muertos, cuando el hijo muera, ya no se saca más a ese. Ese ya queda para siempre y dentro de 10 años se saca al hijo, ¿no es cierto? Las costumbres en Papúa Nueva Guinea. De la cual la otra mitad de Papúa Nueva Guinea era Irian Jaya, que ustedes deben haber escuchado, Timor, que finalmente se hizo independiente hace poco, ¿no? Timor, que ahora hay una película en Netflix, Sergio, mírenla, que era esa era mi época, la época de Sergio, el diplomático brasilero, luchando por la liberación, esa era mi época, ahí, cuando Sergio, que finalmente muere en un atentado en Irak, el diplomático brasilero. Ahí parto de Papúa Nueva Guinea, y ahora venía algo extraño, porque esos son personas de Papúa Nueva Guinea. Porque ¿qué pasaba ahora? Pues ahora tenía Nueva Zelandia, Nueva Caledonia, y el Océano Pacífico. Y el Océano Pacífico, además de agua, y siendo el océano más grande del mundo, tiene muchos países. Y yo quería ir a esos países. Pero no hay ferries, no hay aviones grandes para llevar una moto, aviones de hélice, hay 2 o 3 aerolíneas, Air Pacific, Air Melanesia. Y yo dije, no, voy a buscarme la vida y voy a llegar. Me llevó 1 año y 7 meses, pero con la moto llegué a Kiribati, un país, como México, como Colombia, que están escuchando, como Estados Unidos, como Argentina. Un país que tiene 150 metros de ancho, 150 metros de oeste a oeste, 150 metros, y 25 kilómetros hacia el norte y 25 kilómetros hacia el sur. Es el país. Presidente, un país independiente, Naciones Unidas. Kiribati, Tuvalu, igual, otro, lo mismo, Tuvalu, Nauru, Samoa, Bora Bora, bueno, Bora Bora ya parte de Polinesia, ¿no? Pero me recorro Micronesia, Truk, Palau, Saipan, todas las islas, Tonga, el reino de Tonga, con los gordos, las mujeres desnudas, con la moto, llegando a aeropuertos de césped, de pasto. Y ahí es donde yo contaba que jugaba en Kiribati, fue un país tan chiquito, no había deporte, jugaban el fútbol solamente.
Entonces sacaban los arcos, ponían los arcos cuando venían los aviones, jugaban al fútbol, cuando venía un avión sacaban los arcos, bajaba el avión, bajaban los poquitos pasajeros, se iba al avión, ponían los arcos y se iban jugando al fútbol, el aeropuerto internacional. No había otro, no había más espacio, así que era eso. Y recorro todo el Océano Pacífico. Isla por isla, finalmente termino todas las islas y estoy en Papeete, en Tahití. ¿Qué venía después? América, el continente americano, de donde yo había salido muchísimos años antes. Tenía que llegar a un lugar en el continente americano, que yo había elegido que fuera en el norte, California, volver a Los Ángeles, California. Y entonces la aerolínea Qantas, por la cual algo muy lindo me sucede, Jacques Cousteau, él tiene ahí el Alcyon, tiene anclado en Nueva Caledonia el Alcyon. ¿Se acuerda el barco que era con unas torres? Era un diseño de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, Qantas me hace una filmación que sale en los aviones, y Jacques Cousteau ve la filmación y su hijo Philippe me invita al Alcyon, y adentro del Alcyon entonces ponen un cuadrito chiquito de la princesa negra y de la vuelta al mundo, y ahí nace la relación y mi agradecimiento a la familia Cousteau. Sigo mi viaje y entonces en Qantas ya paso, ahí termino las últimas islas y llego a California. Y ahí termina la primera vuelta al mundo. La primera vuelta alrededor de la Tierra, con una enorme cantidad de países. Pero, ¿qué pasa? Está bien, di la vuelta al mundo, pero faltan un montón de países. Mi proyecto no es la vuelta al mundo, era todos los países del mundo. Desde chiquito yo le había dicho, ¿no?, que iba a construir una carretera que pasara por todos los países del mundo. Quiere decir que yo tenía que partir en el sentido contrario ahora, ir en el sentido de las agujas del reloj, perdón, en el sentido contrario a las agujas del reloj, hacer otra vuelta al mundo a los países que todavía no había ido. Japón, tenía que ir a Japón además, donde nació la moto, China, Mongolia, la Unión Soviética. Así que parto desde Los Ángeles, parto hacia Hawái, Micronesia, Filipinas, Saipán, de donde partió el Enola Gay que tiró la bomba atómica, y ahí llego a Hong Kong, y ahí en Hong Kong digo, bueno, en un momento tengo que entrar a China. No se puede entrar a China. Se puede entrar, sí, porque China justo estaba permitiendo el turismo, sí, pero no en vehículos. No es que un extranjero se podía ir a recorrer China. Gracias que podía conocer Beijing o Pekín, como le decimos en español. Me hago la visa de China, pero me habían pedido para dejarme entrar en moto $70,000 y yo tenía que ir con 20 chinos recorriendo China. No podía. Así que bueno, me voy a Taiwán y de ahí a Japón. Y ahí recorro Japón y llego a Honda. Justo ese año Honda había ganado el campeonato de Fórmula 1, creo que era un McLaren Honda, y entonces en Honda, Tokio, ponen la princesa negra dentro, con el McLaren Honda, con fotografías de la Fórmula 1 y de mi viaje, y se hace una exhibición de 1 o 2 semanas, creo, en Tokio, donde está exhibida la princesa negra, que fue donde nació. La princesa negra nació en la segunda línea de montaje de Hamamatsu. Y ahí le ponen a los tren bala banderitas argentinas, me llevan a Hamamatsu, y los americanos, que se enteran por la televisión, deciden invitarme a un portaaviones. El capitán me invita, que es el único portaaviones estacionado fuera de Estados Unidos. Todos los portaaviones, por ley del Congreso de los Estados Unidos, tienen su base en Estados Unidos, excepto uno, que tiene su base en Japón, en Hamamatsu, que es el Independence. ¿Se acuerdan el famoso portaaviones, el Independence? Eso, me invitan al Independence, ahí tengo la fotografía sentado con el gorro del capitán, que no es porque que les voy a mostrar, ahora les voy a explicar por qué. Es porque, ahora va a llegar, desde Japón parto a Corea del Sur, y en Corea del Sur me voy a la línea Panmunjom, esa línea que divide Corea del Sur y Corea del Norte, donde acá están los americanos apuntando, y acá están los norcoreanos. Ahora todo el mundo habla de eso, ahora lo vemos en la televisión, al gordito norcoreano, ¿no es cierto? Y Corea del Sur y los americanos, pero en aquel entonces, la línea todavía está, yo llego donde están los americanos, y me dejan cruzar a Corea del Norte. Los coreanos, ¿no?, en Corea del Norte,
¿eh? Vigilándome, porque yo entro a la Casa Azul, donde se firmaban convenios de paz que nunca se cumplían, y con este gorro los coreanos me vigilaban del norte, aún estando de su lado. Pero no me dejan ir con la moto. Y como no me dejan ir con la moto hasta Pyongyang, decido no contar que yo estuve en Corea del Norte. O sea, si no serían 281 países. No, aunque estuve en Corea del Norte, tenía que ser que con la moto pudiera llegar por lo menos a una ciudad. No cuento jamás que estuve en Corea del Norte, aunque pisé Corea del Norte. Me volví a Corea del Sur, y ahí de Corea del Sur parto a China. Y cuando llego a China, me expropian la moto. ¿Por qué? No a mí, yo estaba libre, podía recorrer China, Beijing, Shanghai, no más. Y ahí es donde intervienen el club de motos y le dice a los chinos, ustedes no pueden no dejar entrar a este hombre. Este hombre escribe para muchas revistas de Europa, y China estaba promocionando las Olimpiadas de Sydney, Beijing 2000, querían ser, perdieron, no fueron, pero me proponen que yo parta con los anillos olímpicos en moto, recorriendo todo China, pero que lleve los anillos olímpicos en la ropa, promocionando las Olimpiadas. Yo acepto, me devuelven la moto y recorro todo China, la Gran Muralla China, los 6.500 kilómetros, cruzo todas las provincias, ahí como en el mercado donde ahora lamentablemente es tan famoso, y recorro todo China y voy a Mongolia, llego a Ulan Bator con los mongoles, siempre digo, menos mal que los mongoles son 3 millones, si fueran mucho más hablaríamos todo mongol, porque siguen siendo guerreros. Genghis Khan parece que no murió nunca. Llego a Mongolia, Ulan Bator, vuelvo, cruzo el desierto de Gobi, y ahí en la segunda vuelta al mundo llego a la frontera con la Unión Soviética, que justo caía a pedazos. Las provincias se estaban declarando países en esos días. Entonces, la provincia de Kazajstán, somos país libre. La provincia de Uzbekistán, somos país. Los kirguisios, somos país. Los tayikos, somos país. Claro, pero no hay visados. Cuando yo llego y me piden el visado, no tengo visa, no hay embajada. No puede entrar, necesita la visa. Si no hay visa, si usted no tiene embajada, le voy a pedir la visa. Me tengo que volver 6.500 kilómetros a Beijing, ir a la embajada soviética. Convencer a los soviéticos que aunque ya no eran los jefes de ellos, no importa, todavía había primer semana de que se estaban independizando, y los soviéticos me hacen la visa, escuchen esto, los rusos, que ahora no se llamaba más Unión Soviética, a partir de esa semana se llamaba Rusia. Bueno, Rusia me hace los visados de Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, ellos me hacen esos visados. Vuelvo a cruzar todo China, llego a Kazajstán, y ahí me dejan entrar a Kazajstán, y por primera vez tienes a un extranjero con su moto recorriendo los países que tienen días de ser países, apenas horas de convertirse en países. Es por eso que les digo que terminaba el siglo XX, estaba muriendo, y las cosas estaban empezando el mundo estaba cambiando completamente. Cruzo entonces todos estos países, Uzbekistán, Samarcanda, el reino de Tamerlán, la ruta de Marco Polo, la ruta de la seda, hago toda la ruta de la seda, Marco Polo la hacía así, yo la hago así en moto. Me encuentro con siempre digo que me encontré con Marco Polo una noche en el desierto, que con Marco Polo charlamos, él se acercó, y ahí nos sentamos en el desierto solitos, en el desierto de Gobi, y nada, se acercó Marco Polo y ahí hablamos, y él me contó su historia, y yo le conté la mía, y le conté de Sudamérica, y le conté de Colombia, de México, y le conté de España, de lo que era Estados Unidos, no existía en su época, lo que era Argentina, lo que era Uruguay, Brasil, y ahí Marco Polo me escuchaba, me decía, yo no sabía que existía, hubiese ido para allá también, y entonces Marco Polo me contaba que sus tíos lo habían traído, y él había recorrido ya esa ruta de la seda que ahora, yo sí, ahora todos hablan de ti, le dije, Marco Polo, ahora todos hablan de tu ruta de la seda. Y entonces él me dice, bueno, un día tal vez hablen de tu princesa negra, ¿no? De tu moto que le dices princesa negra, y que también recorrió mi ruta. Y ahí nos despedimos con Marco Polo. Y ahí seguí viaje. Y bueno, finalmente, en pleno invierno, llego a Moscú, la Plaza Roja. Todavía, no la de hoy en día que van los fútbol, que va la gente para ver el Mundial de Fútbol. No era así. Todavía era el Kremlin.
la Plaza Roja, donde no era que tú ibas a andar en moto. Gracias a Dios, un canal de televisión ex soviético y ahora ruso, querían hacer un programa de un extranjero andando con su vehículo arriba de la Plaza Roja, y tengo las filmaciones donde estoy con la moto seguido por un canal de televisión recorriendo en los famosos muros rojos, ¿no?, del Kremlin, donde está enterrado Lenin, donde ellos ya quitaban el escudo, ¿no?, con la hoz y el martillo, y ahora subían. Ahora era Rusia, ya cambiaba, el mundo seguía cambiando ante mis ojos. Cuando llego a Rusia, ese otro país tan increíble como Estados Unidos, las dos potencias, ahí veo que la potencia tan grande que era Rusia estaba en decadencia completa, el rublo no valía nada y la Unión Soviética venía descascarándose, venía cayendo, y veo justamente por qué el mundo parte del mundo se derrumbaba. La otra parte había sido culpable un poco de derrumbarlo, ¿no es cierto?, de que el mundo se abriera, de que hubiera un solo sistema, y de que, bueno, me parecía a mí que era mejor, por supuesto, yo había recorrido todos los países comunistas del mundo, y la verdad que, disculpen si hay algunos con ideas de izquierda, yo respeto todas las ideas, pero la verdad que vi mucha tristeza, vi mucha pobreza en esos países, no progresaban. Pero bueno, estaban empezando a liberarse, y ahí entonces regreso, bajo a España, a Alemania, para embarcarme en un barco de carga hacia dos islas impresionantes, Groenlandia e Islandia. Groenlandia, de Papá Noel, Islandia, se tendrían que llamar al revés. Groenlandia viene de green, como Greenland, de hecho se dice en inglés Greenland, Isla Verde, es toda blanca. Y Islandia, hielo, en realidad Isla de Hielo, no es así. Lo que pasa es que los vikingos llegaron aún en invierno, de verano, le pusieron el nombre equivocado. Groenlandia no hay nada, hielo, los lapones, y ahí los esquimales, y ahí me voy con los esquimales, y ahí llego a un poblado que se llama Amazalik, iglus, esquimales, Amazalik, con los perros. Y la moto no andaba. Y la moto no había forma, porque en la nieve la moto escarbaba para abajo, aunque yo tenía, todavía están puestas en el museo, tenía ruedas de tacos en la Goldwyn, ruedas de tacos, pero no era como en la arena, que tiraba para adelante, en la nieve tiraba para abajo, la moto iba para... Así que con perros llevamos la moto, es para mí era todo. Ya a esa altura, imagínense, ya tenía algo más de experiencia, ya no era el inocente que había partido de Argentina. No sé cómo estamos de tiempo todavía. Jorge, ¿cómo estamos de tiempo? 2 minutos faltan. Bueno, entonces, estamos casi terminando la segunda vuelta al mundo, me voy a despedir de ustedes, gracias a todos, vamos a cruzar después a Estados Unidos nuevamente y vamos a bajar a recorrer el Caribe. Y finalmente a llegar a Argentina en la segunda vuelta al mundo, y en el próximo programa les voy a mostrar una serie de cosas y objetos, y les voy a contar algunas anécdotas. Me despido, Jorge, gracias a todos los oyentes, hasta siempre. Bueno, muchas gracias, Emilio. Le comento a todos los amigos que están escuchándonos que Emilio va a tener, a pedido de todo el público que nos sigue, a los Atlantis Readers de Mar del Plata, a toda la gente del sur, a la gente de Mega Viajero que también está presente, a Gaby, a Charter Viaje de Turismo, bueno, a toda esta gente que nos está pidiendo más capítulos para Emilio, a Julie de Rosario, bueno, a todo el mundo le decimos que Emilio el próximo jueves va a estar, y el otro jueves también, con 1000 historias más. Hasta ahora viene nada más que los primeros 6 o 7 años. Todavía faltan 3 años más de recorrer. No se lo pierdan. Emilio, ahí lo vemos, Emilio, con una gorra rusa. Bueno. Tanque ruso. No se puede tanto o sea, 10 años. Hay que fijarse que 10 años en 4 capítulos es imposible contarlo. 1000 perdones para todos. Emilio tiene 2 jueves más. Así que el próximo jueves, en esta misma hora, nos vemos. Un abrazo grande, saludos a Emilio y los espero mañana a 19:30. Chao. Chao, gracias a todos.